La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE, presenta CADE 2024. Panamá, desafíos y soluciones inevitables. Bienvenidos. Buenos días, muchísimas gracias a todos por estar aquí en este tan importante evento. Y bueno, tengo el placer de compartir esta pequeña conversación con Eric, el doctor Eric Molino Ferrer, donde estaremos dando un pequeño recap de todo lo que se vio desde el cóctel el día de ayer y expectativas sobre la participación de los candidatos presidenciales y también qué podemos esperar. Eric, tú eres economista, eres financista, ¿qué podemos esperar de Panamá en el próximo quinquenio? Entonces, yo quería empezar preguntándote, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿cómo te has sentido en estos días que has estado participando en todos los eventos de la CADE? Escuchaste a don Enrique García con su conferencia magistral, estuviste participando inclusive en uno de los paneles como moderador y escuchando pues al resto de los paneles que forman parte de los pilares que componen Visión País 2050. Entonces, háblanos un poquito para la audiencia que tal vez no pudo estar aquí y que nos acompañan por los medios digitales. Gracias, Pablo. La verdad es que nosotros estamos en APEDE muy contentos siempre de tener los CADE porque son una plataforma importante para, como decía el señor presidente Juan Carlos, la discusión de las ideas, porque al final de nada sirve simplemente estar criticando tal vez desde la empresa privada las cosas que están mal en el país. Nosotros también tenemos que ser un ente que propone y que es parte, digamos, del proceso democrático, estar no solamente dando la opinión, sino también dando recomendaciones, haciendo diagnósticos del país y cómo podemos solucionar los problemas. Este CADE es bastante especial porque es el CADE justo antes de las elecciones. Se actualizó la Visión 2050, que desde 1998 se ha estado haciendo en su momento porque nos tocaba recibir un canal de Panamá y en este momento estamos, digamos, en un punto de inflexión y es una de las cosas que estamos viendo en los tres pilares ayer, que son inclusión, producción sostenible y apertura económica. Hay bastantes cosas que debemos cambiar y afortunadamente tenemos al CADE para que podamos tener esa discusión no solamente con los miembros de la empresa privada, sino también con el gobierno, los candidatos a presidente y también la sociedad a través de los medios de comunicación. Mira, y ahora que mencionas Visión País, es importante hacer un pequeño paréntesis y explicar un poquito más de lo que conlleva el documento y también entender quiénes han estado detrás de la formulación de este, digamos, plan para el desarrollo del país, tanto a corto, mediano y largo plazo. Hemos tenido la participación del BID, hemos tenido la participación de la CAF, del SENACIT y de otras organizaciones, tanto locales como internacionales, para apuntar a ese norte que es el Panamá próspero, sostenible y con equidad que todos estamos buscando. Háblame un poquito más de los pilares y del eje transversal. Yo sé que pues tú estuviste muy involucrado como moderador en el pilar número 3 y bueno, y participaste pues en todos los paneles. Danos un breve resumen de lo que se vio y tú cómo atarías todo o cuáles son, digamos, los puntos más importantes a tu consideración que salieron del día de ayer, porque recuerdo que en varios de los paneles se habló del tema de educación, se habló del tema de inclusión social y se habló ciertamente del tema de la apertura económica y también, sin entrar en muchos detalles, de cómo Panamá debe reformular esa estrategia para abarcar diferentes mercados, indistintamente de cuáles sean los mecanismos de colaboración con esos mercados. Y me regreso a las palabras del doctor García, que el lunes en la noche durante la cena decía que lo que nosotros necesitábamos era institucionalidad, institucionalidad, institucionalidad. Realmente nosotros no podemos tener un modelo económico efectivo si no tenemos el respaldo de esa institucionalidad. Pero para poder
fortalecer esa institucionalidad, nosotros debemos ejercer nuestro rol democrático, que no es solamente ir a votar cada 5 años, sino estar activamente presente en la discusión de las leyes, estar activamente presente en la fiscalización de nuestros gobernantes para poder entonces lograr nuestros objetivos como sociedad y que todos nosotros queremos un Panamá más próspero. El tema de la educación se habló muchísimo. Nosotros tenemos 3 pilares y el primero es inclusión. Y definitivamente nosotros no podemos hablar de atracción de inversión extranjera directa o inclusive inversión local si nosotros no tenemos un sistema educativo que sea más equitativo. Esto definitivamente una de las cosas que estuvimos hablando ayer en el pilar 3 era que 46% de la mano de obra de las multinacionales no son panameños, o sea que la mayoría de las empresas no están logrando conseguir mano de obra calificada en Panamá. No podemos hablar entonces de un sistema en el que estamos viendo que está viniendo inversión, de que estamos viendo que pueden haber salarios muy bien remunerados, pero va a haber un sector de la población que no va a tener acceso a ese tipo de trabajo. Y es que hay desafíos importantes. Hablamos ayer el tema de que necesitamos personas que hablen no solamente inglés, sino también otros idiomas, no solamente en la región como portugués, sino también si queremos atraer turismo, por ejemplo, tenemos que también hablar el idioma de los turistas que nos están llegando. Así que, resumiendo un poco, el tema de los 3 pilares y sus ejes transversales es que para tener un Panamá más próspero, para tener un Panamá más equitativo, hay que empezar con inclusión, tanto social como de salud. Tenemos que tener una producción sostenible y también nosotros tenemos que tener, digamos, una apertura económica y un enfoque en la sostenibilidad. Pero como nos mencionan los ejes transversales, nada de eso es posible sin que nosotros tengamos un sistema de justicia eficiente, nada de eso es posible sin que tengamos una democracia participativa y que nosotros podamos reforzar la seguridad social. No, mira, excelente y lo has atado muy bien al tema institucional. Recuerdo que en el pilar transversal, en el eje transversal, se habló mucho acerca de la participación ciudadana para la construcción del país. Y creo que eso es algo que, salvo lo que sucedió a finales del año pasado, se ha ido perdiendo de alguna manera u otra, porque las personas no se están involucrando en los gremios, sean del sector empresarial, sean ONGs de alguna otra índole. Y eso es lo que se necesita para crear, como bien lo han dicho, esos consensos para construir el Panamá que nosotros estamos necesitando. ¿Por qué? Porque si no se abren esas oportunidades, lo que va a terminar pasando es que esas personas sin voz y sin participación van a estar en las calles cerrando las vías de acceso, impidiendo que el micro y pequeño empresario puedan llevar sus insumos a los mercados nacionales. Entonces, habiendo dicho eso, ¿qué, a tu opinión personal obviamente, qué podemos esperar de lo que se nos viene encima de cara a los candidatos? Es decir, ya 7 de los 8, o por lo menos esta mañana, 7 de los 8 candidatos habían subido a sus redes, a sus sitios web, los planes de gobierno. Entonces, algunos muy interesantes, otros que tal vez pudiesen ahondar un poquito más en ciertos temas, pero a tu opinión personal, ¿cómo lo ves? ¿Qué pronosticas? Porque hay que tomar en cuenta algo. Visión País 2050 está hecho pensado a largo plazo, pero también tiene hitos a corto y mediano plazo. Entonces, ¿cómo compaginamos eso con las propuestas de los candidatos presidenciales? Mira, ciertamente las expectativas son muy altas porque ahorita, digamos, venimos de una coyuntura tanto social como económica que no es sin precedentes, porque evidentemente el país ha estado en diferentes puntos de inflexión que ha podido superar, pero ahorita nosotros tenemos una situación, y se habló muchísimo ayer, las condiciones bajo las cuales va a entrar la próxima administración, gane quien gane, son muy diferentes. Ya tenemos una reducción en la calificación de riesgo de una de las 3 instituciones. Todavía faltaría ver si Moody's, por ejemplo, sigue el mismo camino y ahí
a nivel internacional perderíamos el grado de inversión. Tenemos un nivel de endeudamiento bastante alto y sumado a la pérdida del grado de inversión, no solamente nos vemos menos competitivos, sino que a la hora del gobierno poder hacer todas las inversiones de infraestructura que se necesitan hacer, sobre todo en temas de agua, en temas de energía, en temas de telecomunicaciones, se va a ver maniatado en cuanto a poder ejecutar estos proyectos de inversión. Así que a mí, cosas que me encantaría poder escuchar por parte de los candidatos, y ahí un poquito mi sesgo económico, me gustaría escuchar cuáles son los planes para poder financiar estos proyectos de infraestructura, que ciertamente hubiese sido tal vez más fácil financiarlos en una situación con grado de inversión, pero Panamá también tiene que darse cuenta que la empresa privada también tiene que participar, porque la empresa privada es la que genera la inversión, es la que genera los empleos, y que al final el gobierno debería ser un ente más facilitador. Y yo creo que deberíamos aprovechar esa situación para poder ser, digamos, cumplir con el objetivo del Panamá que queremos tener. Hay que tratar de reducir la informalidad. Muchas de las fricciones que hay en el mercado laboral son por leyes que probablemente tengamos que actualizar para las condiciones de mercado actuales. Tenemos un problema de que, por un lado, se dice que estamos creciendo más que el resto de Latinoamérica, pero tenemos gente sin agua y tenemos gente que no tiene, digamos, servicios básicos, que demora horas en ir a una caja del Seguro Social, y ese tipo de cosas ya son, como bien ha sido nombrado nuestro CADE este año. Hay que proponer soluciones. Estos son temas que ya no podemos postergar, y sí me gustaría escuchar a los candidatos decir la solución, o por lo menos empezar a construir una solución a estos problemas que ya tienen décadas ocurriendo. Mencionaste el tema del agua, que como todos sabemos es algo crucial que debe resolver esta administración. Y como eso también está el tema de la Caja del Seguro Social, finanzas públicas, el empleo, que al final del día también tiene un impacto en la Caja del Seguro Social y tiene un impacto en las finanzas públicas, el costo de la vida, el Estado de Derecho, que uno de los grandes o principales motivos por el cual Fitch redujo nuestra calificación de grado de inversión fue porque Panamá ha enfrentado estructuralmente serios problemas de institucionalidad, de Estado de Derecho, que debemos corregir. Y no son cosas de ahora. Si ustedes se van a los reportes de las calificadoras al 2019, van a encontrar que dicen exactamente lo mismo, una y otra vez. Y el gobierno y el próximo gobierno no van a poder decir que esto no se les advirtió, porque eso siempre estuvo ahí. Entonces, y por último, pues ciertamente el tema de grado de inversión. Danos algunas ideas dentro del documento Visión País que pudiésemos implementar como sociedad, como panameños, como país, empujarlas para que el próximo gobierno, en los 5 años que va a tener, pueda dedicarse a trabajarla. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Lamentablemente, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces hay que tener las visiones claras, las métricas claras de qué hacer y cómo corregir cuando hayan situaciones en las que se escapen de los KPIs. Entonces, coméntame un poquito de estos temas muy álgidos para la población. Mira, y yo creo que aquí al final necesitamos replantear un poco el concepto que nosotros hemos tenido de paz social. Yo pienso que, y esta es una opinión muy personal, pero yo pienso que para los gobernantes paz social quiere decir yo te doy algunos subsidios y tú estás tranquilo y no tienes que estar en la calle. Y yo pienso que esa es una solución muy cortoplacista y que, como ya se demostró el año pasado, de nada sirve que estés repartiendo subsidios y que estés dando algunos tipos de programas sociales si al final por el otro lado estamos teniendo tantas quejas de falta de gobernabilidad y ranqueamos muy mal en, digamos, los indicadores de percepción de corrupción. Ahorita mismo se está dando una campaña política donde ya han habido varios casos de clientelismo en digamos, los diferentes niveles de los diferentes puestos de elección popular que se están haciendo, y aquí es donde realmente nosotros como panameños debemos reflexionar y pensar un poquito si nosotros deberíamos seguir haciendo soluciones cortoplacistas o deberíamos tener, digamos, algo que podría en el tiempo ser no solamente más sostenible, sino llevarnos al lugar donde nos queremos estar.
Y aquí, digamos, pienso que uno de los puntos claves es definitivamente que nosotros tenemos que regresar al tema de la educación. Nosotros debemos involucrarnos muchísimo más y por eso tratamos de hacer mucha docencia sobre temas que tal vez puedan ser un poco álgidos o temas que tal vez puedan ser un poco abstractos para la mayoría de la población, como involucrarse en el tema de las finanzas públicas. Al final, si nosotros somos un poco más conscientes de las cosas que están pasando, empezamos a ver cómo muchos problemas se podrían ir solucionando, porque si en lugar de estar destinando dinero para exoneraciones o estar asignándole dinero a aumentar la planilla estatal, podríamos estar llevando eso a que hayan proyectos de agua, que hayan proyectos, digamos, que puedan involucrar mejor a las personas en el mercado laboral. Eso es lo que definitivamente crearía paz social para poder llegar a, digamos, los estándares que queremos. Aquí se habla mucho de Singapur, se habla mucho de Países Bajos. O sea, para poder llegar a esos niveles hay que replicar las cosas que ellos hacen. Y al final, lo que ellos se han dado cuenta que funciona es: el Estado tiene que dar el ejemplo, la empresa privada también tiene que dar el ejemplo y no ser cómplice de la falta de institucionalidad gubernamental. Y nosotros también como ciudadanos darnos cuenta que al final, si nosotros estamos votando por personas que han sido cuestionadas o nosotros estamos votando por personas que están siendo clientelistas, no podemos quejarnos de la corrupción, porque en lugar de ser víctimas somos cómplices. Entonces, ese es el rol que nosotros como ciudadanos tenemos que estar constantemente ejerciendo. Dar el voto ahorita el 5 de mayo por el candidato que nos parezca el que tenga el mejor plan para el país en los próximos 5 años, pero eso no debe quedar ahí. Eso uno debe tomar responsabilidad por el voto que ejerció para los diferentes puestos y estar constantemente involucrándose en los temas que nos afectan a todos como sociedad. Uno de los puntos que casualmente estuvimos hablando tú y yo ayer era cómo hay una conexión entre el empleo, las finanzas públicas y la situación que se está dando con la Caja del Seguro Social, particularmente con el subsistema exclusivamente de beneficio definido, que algunos llaman solidario. Yo lo he dicho aquí en varios CADES, es todo menos solidario por cómo está estructurado todo la pirámide salarial que existe en este país. Entonces, cuéntanos un poquito más cuál es ese impacto que tiene el empleo como tal en las finanzas públicas y en la Caja del Seguro Social, entendiendo que no solamente debemos analizar el empleo por la parte de desempleo o por la parte de informalidad, sino también hay un tercer componente que de muy poco se habla. Sí se tocó ayer en una de las presentaciones del BID, pero creo que por la audiencia y por la cobertura mediática es importante que el país sepa que hay otras maneras de analizarlo y cuál es realmente el impacto que se tiene cuando una persona abandona la fuerza laboral. Mira, es una gran pregunta porque al final yo creo que se tiene que hacer mucho más docencia de todas las cosas que ocurren en el mercado laboral. Se habla mucho del desempleo, que la última estadística son alrededor de 150.000 personas. Informalidad son más de 760.000 personas. Pero hay otros detalles que nosotros debemos mencionar ahí y sobre todo se vuelve importante porque obviamente varios de los candidatos han mencionado que van a trabajar en la generación de empleo. Nosotros también tenemos aproximadamente 300.000 subempleados y el subempleo en Panamá se mide como personas que están, digamos, trabajando pero quisieran trabajar más horas y personas que, aunque estén trabajando, ni siquiera están llegando al salario mínimo. Obviamente son parte del sector informal. Pero inclusive con eso les voy a dar un par de números. Nosotros tenemos una población de aproximadamente 4 millones de personas, de las cuales tenemos aproximadamente 3 millones que están por arriba de 15 años, que es la edad en la que se empieza a medir si las personas son o no, o potencialmente podrían ser económicamente activas. De los que están activamente, que pueden trabajar de esos 3 millones y que quieren trabajar, no están estudiando, no son jubilados, tenemos 2 millones de personas y solamente el 1.8 millones son las que trabajan. Entonces, aquí hay un detalle que cuando estamos midiendo el desempleo, midiendo la informalidad,
siempre lo basamos en la población económicamente activa y la ocupada, en esos 2 millones y en esos 1.8. Pero hay un porcentaje muy grande de la población que está bien. Algunos son, ¿cómo se llama? Están estudiando. Hay aproximadamente 300.000 personas estudiando, que está muy bien. Pero también hay personas que no están siendo contabilizadas porque simplemente han desistido de buscar un empleo. Entonces, nosotros no podemos pensar que en un país donde 1 de cada 4 personas gana arriba el salario mínimo y tiene una profesión formal, pueda cargar todo el sistema. Entonces, si nosotros realmente quisiésemos atacar de una manera integral el problema de la Caja de Seguro Social, que es complejo y que tiene, digamos, muchas cosas por hacerse, tienes que de verdad revisar todos esos números y todas esas estadísticas que te acabo de mencionar, porque hay que crear las condiciones para que los trabajos sean formales. Han dicho algunos economistas que, digamos, de ese 47% de informalidad que tenemos, es poco realista bajarlo a cero, digamos, pero empecemos a ver los estándares, por ejemplo, como de Chile, que tienen 20 puntos menos que Panamá. Ahí estarías hablando de que tienes unos 300.000 personas de que podrías sacar de la informalidad. Eso ayudaría muchísimo a aumentar la recaudación y la cotización. Pero para poder crear esos empleos formales hay que traer a la inversión. Así que no podemos desligar todos estos puntos que hemos estado hablando, o no podemos hablar de una solución para la Caja del Seguro Social solo viendo la institución. Hay que verlo desde un punto de vista, digamos, más macro, y estar creando las condiciones para que venga inversión formal, tanto extranjera como local, y esa inversión, fuera del tema de grado de inversión, fuera del tema de que Panamá tiene el dólar y que tiene el Canal de Panamá, esa inversión viene en una circunstancia donde se respete el Estado de Derecho, donde haya estabilidad jurídica, donde se siente que puedan haber, no solamente poder explotar el hub logístico de Panamá, sino que también exista la mano de obra calificada para eso. Así que nosotros realmente, si queremos ver el Panamá que queremos en 5, 15, 10 años, el momento para empezar es ya, y no se puede seguir postergando. No, claro, y uno de los puntos que siempre sale a colación con el tema de la generación del empleo, de la inversión extranjera directa, es la confianza. Pero mucho se ha repetido, la confianza. ¿Qué es la confianza? ¿Eso qué conlleva? ¿Cómo lo construimos? Entonces, parte de eso, sin duda alguna, va con fortalecer las leyes y modificar algunas otras que tengan que ver con, como tú mencionaste, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, el robustecimiento de nuestras instituciones. Como bien lo sabrás, dentro del índice de libertad económica, Panamá puntea muy bien en algunas cosas y otras está, digamos que, en el bottom of the table, y son particularmente aquellas relacionadas a la integridad gubernamental, que tiene que ver con institucionalidad, Estado de Derecho, seguridad jurídica, protección de la propiedad privada, que es un eje fundamental para el crecimiento del país. Entonces, tomando eso como referencia, 2 o 3 puntos que nos quieras dar sobre la confianza y cómo reatraer esa confianza. Y recuerdo cuando el profesor del INCAE nos estuvo hablando de lo que han hecho República Dominicana, Costa Rica, Colombia, y cómo han ido creciendo, cómo nosotros podemos emular, o mejor dicho, panameñizar lo que ellos han estado haciendo para que Panamá pueda recobrar la senda del desarrollo sostenible. Mira, primer punto es, nosotros no podemos seguir pensando que por tener el dólar, el canal de impuestos bajos, eso va a ser suficiente para atraer inversión extranjera directa. Y antes teníamos agregando a eso el grado de inversión. Pero la realidad es que en los últimos años la inversión se ha estado yendo a otros lugares, y pese a que se han hecho esfuerzos importantes que se deben reconocer, como por ejemplo todos los esfuerzos que se han hecho para salir de las listas grises, los esfuerzos que ha hecho por Panamá, que de hecho estuvo por acá de invitado el día de ayer, y que hay que fortalecer ese tipo de instituciones. Panamá tiene que cambiar su modelo de atracción para la empresa extranjera y para las empresas locales. Aquí tenemos un tema interesante que Panamá ahorita mismo se ve como más riesgoso que varios países que no son grado de inversión, como República Dominicana, Costa Rica, Paraguay. Estos son países, Guatemala, estos son países que no son grado de inversión, pero que sí han podido lograr dirigir inversión hacia sus países. ¿Y cómo lo han hecho? Es que hay que fortalecer nuevamente esos indicadores
llamémoslo si quieres, cualitativos, que al final fortalecen la institucionalidad. República Dominicana, pese a tener el mismo nivel de percepción de corrupción que Panamá, ha hecho grandes esfuerzos y ha ido aumentando en lo que es efectividad judicial. De hecho, ahorita mismo está al mismo nivel que Panamá, pero Panamá ha estado viniendo de caída y República Dominicana ha estado subiendo. Costa Rica yo creo que ha sido, digamos, un referente regional para sus pares en cuanto al tema de libertad económica y rankea muy bien. Entonces, Panamá no debe necesariamente reinventar la rueda, sino ver lo que nos están diciendo estos indicadores. Estos indicadores nos hablan de protección a la propiedad privada, nos hablan de efectividad e independencia judicial, nos hablan de que los planes de gobierno y la visión tienen que ser más a largo plazo, no tener una administración diciendo que todo lo que se hizo anteriormente era malo y cambiando todo. Tomar las cosas que son buenas, pero tratar de que estos planes tengan resultados a largo plazo. Es decir, yo empiezo con esto y por 5 años este fue mi aporte y que el siguiente se monte sobre ese aporte para que no sigamos, digamos, desperdiciando recursos. ¿Y cuáles serían, digamos, los beneficios de hacer esto? Axel Kaiser el año pasado en la conferencia lo dijo muy bien en el CADE, que al final los países que se enfocan en libertad económica son países que al final son menos desiguales, son países que son más prósperos, son países que son más felices y ese es realmente el país que nosotros quisiéramos tener. Así que ciertamente hay que ver qué es lo que nos dicen los indicadores, tratar de fortalecer esas falencias, ver lo que estamos haciendo bien, pero enfocarnos en institucionalidad nuevamente. Mira, y ya por concluir y para cerrar esta buena conversación, te voy a hacer una pregunta y quiero que la respondas como el representante de GBM ayer, que dice que él concluía con 2 puntos, uno a mediano y largo plazo. A tu opinión, ¿cuáles debiesen ser esas medidas a mediano puntualmente que puede implementar este gobierno y a largo plazo basado sin duda alguna en el documento Visión País, que al final del día viene siendo un plan de gobierno armado por el sector privado organizado en conjunto con multilaterales? Entonces, adelante. Mira, lo dijeron ayer, hay que tratar de automatizar y desburocratizar el Estado. Yo te diría que esa debería ser una meta de corto y mediano plazo. Si tú te pones a ver las 3 principales fricciones que hay para la inversión en nuestro país, siempre acaban siendo la burocratización estatal, siempre acaba siendo la corrupción y mano de obra no calificada. Esas son las 3 cosas en las que nosotros nos tenemos que enfocar. Ayer varios paneles hablaron de lo ineficiente y lo que cuesta a diferentes niveles hacer trámites gubernamentales que muchos deberían estar integrados. O sea que yo pensaría que en corto o mediano plazo lo primero que nosotros tenemos que tratar de hacer es que el Estado se automatice y se modernice, porque ya otras instituciones de nuestros competidores lo están haciendo. Y yo te diría que con resultados más a largo plazo, pero que hay que empezar ayer, es el tema educativo. Estuvimos hablando un poquito de inteligencia artificial ayer y el Fondo Monetario Internacional habla que la inteligencia artificial va a afectar aproximadamente 40% de los empleos locales. Entonces, estamos formando a las personas para el Panamá de mañana o el mundo de mañana, o lo seguimos educando para las cosas, los problemas que tenemos hoy. Nosotros tenemos que hacer ese cambio a largo plazo, por empezarlo hoy. Y ahí un tema muy importante ya para cerrar es cómo evitar que la digitalización del gobierno y del uso de inteligencia artificial se convierta en un Big Brother que esté supervisando al individuo. Yo creo que eso queda como tarea para que cada uno de nosotros que estamos aquí, personas extremadamente inteligentes, cada uno dentro de su quehacer, entender las repercusiones que esto pueda tener y cómo evitar que esto se vuelva una especie de panopticon digital donde el Estado esté encima de cada uno de nosotros, primero con nuestras cédulas y después, quién sabe, con qué. Así que, Eric, de verdad que te agradezco el tiempo, la participación. Sé que aquí estamos por APD y por el país, así que tus insights son, como siempre, extremadamente valorados y nuevamente te lo agradezco. CADE 2024. Panamá. Desafíos y soluciones inevitables.